Hola, bienvenidos a este video. Soy Isadora Salas Prianti y siguiendo la línea de la probabilidad, veremos la independencia de variables aleatorias, esperanza, varianza, covarianza y algunas de las distribuciones más comunes. Así que sin más, comencemos. Comencemos con la independencia e independencia condicional de dos variables aleatorias, o independence and conditional independence en inglés. Primero hablemos de la independencia. Decimos que dos variables aleatorias, x y y, son independientes si su distribución de probabilidad la podemos expresar como la multiplicación de dos factores. Esto es, como aquí dice, si para toda x en x y y en y, la probabilidad conjunta de x igual a x y de y igual a y es igual a la probabilidad de x por la probabilidad de y. Aquí tenemos un ejemplo de monedas para que quede más claro. Suponiendo que son dos monedas justas, podemos expresar la probabilidad de que en la moneda 1 caiga águila y en la moneda 2 caiga águila. Aquí podemos poner la variable aleatoria x, que es que una moneda caiga águila o sol, la variable aleatoria y, que es que una moneda caiga águila o sol también, porque son dos monedas distintas, pero son justas. Al ser justas, decimos que su probabilidad es de un medio para que caiga sol y de un medio para que caiga águila, al igual que la otra moneda. Así, la probabilidad de que en la primera moneda caiga águila es de un medio y la probabilidad de que en la segunda moneda caiga águila es de un medio. Así, la probabilidad conjunta de que en las dos monedas caigan águila es la multiplicación de estas dos, que nos da un cuarto. Ahora pasemos a la independencia condicional. Decimos que dos variables aleatorias x y y son condicionalmente independientes dada una variable z si la probabilidad de distribución condicional sobre x y y se factoriza de la siguiente forma. Que nos dice que la probabilidad de y x dado z es igual a la probabilidad de x dado z por la probabilidad de y dado z. Por ejemplo, tenemos x igual a ir a la playa, y igual a comer un helado y z igual a que haga calor. Entonces podemos notar que el que haga calor afecta las probabilidades de que nosotros tomemos un helado o vayamos a una playa. Así diríamos que la probabilidad de que vayamos a la playa y tomemos un helado, dado que hace calor, es igual a la probabilidad de que vayamos a la playa, dado que hace calor, por la probabilidad de que tomemos un helado, dado que hace calor. Ahora, independencia e independencia condicional se pueden denotar de la siguiente manera, como con una t invertida. Esto sería que x es independiente de y. Mientras que aquí nos diría que x y y son independientes dado, recuerden que esto es dado, z. Esperanza, varianza y covarianza. Empecemos por la esperanza. La esperanza, valor esperado o valor anticipado o expected value en inglés, de una función f de x respecto a una distribución de probabilidad p de x es el promedio o la media de que f tome en x la función de probabilidad p. Para las variables aleatorias discretas lo denotamos como sumatoria y para las variables continuas es una integral. Y los podemos ver. Aquí está la sumatoria para las discretas y la integral para las variables continuas. Aquí está. Recordemos que esto es lo mismo y se puede denotar de las siguientes formas. Aquí sería la esperanza de x, dado x, de f de x. Está aquí. Y pues si está claro cuál es la variable aleatoria, pues nada más decimos la esperanza de f de x. Ahora vemos un ejemplo en un caso discreto, el lanzamiento de un dado. Hay que calcular su esperanza. Recordemos que la probabilidad de cada i es un sexto. Recuerden las i's que caiga 1, que caiga 2, que caiga 3, 4, 5 y 6. Entonces, el valor de la función de x cuando cae 1 es 1. La función de x cuando cae 2 es 2. Cada uno se multiplica por su probabilidad, como aquí lo tenemos. Probabilidad por el valor de f de x.
Entonces sería 3 por un sexto, más 4 por un sexto, más 5 por un sexto, más 6 por un sexto. Esto nos daría 7 medios. Solamente es la sumatoria. Una propiedad muy importante de la esperanza es que es una función lineal. Es decir, aquí podemos ver, en este ejemplo de aquí, ahí podemos ver cómo la esperanza de una sumatoria es la sumatoria de las esperanzas. Aquí está dentro de la función esperanza. Y aquí está separado. Aquí tenemos esperanza de uno más la esperanza de otro. ¿Sí? Así como la esperanza de la multiplicación de la función por un escalar es igual a la esperanza de la función multiplicada por el escalar. Aquí la tenemos dentro y aquí la sacamos porque es una función lineal. Esto se puede hacer siempre y cuando sea un escalar o algo que no dependa de x. Varianza o variance en inglés. La varianza de una medida, como su nombre lo dice, nos da cuánto varía la distribución de probabilidad entre las x de la variable aleatoria. Es decir, cuando la varianza es pequeña quiere decir que los valores de f de x se acercan al valor de la esperanza. Su fórmula es la siguiente. Es la esperanza de f de x menos la esperanza de f de x, todo esto al cuadrado. Como ya habíamos dicho que la esperanza es una función lineal, todo esto de aquí adentro se puede transformar en la esperanza de f de x al cuadrado menos la esperanza de f de x al cuadrado. O sea, aquí tenemos ya el valor de la esperanza y eso lo elevamos al cuadrado. De aquí sería sacar la esperanza de f de x al cuadrado. Es diferente. Aquí abajo veremos cuál es la diferencia. Bueno, la raíz cuadrada de la varianza se conoce como la desviación estándar. Y ahora veamos un ejemplo para que quede un poco más claro eso de los cuadrados. Utilizando la variable aleatoria x del ejemplo anterior, ya sabíamos que la esperanza de f de x es 7 medios, la calculamos. Entonces, aquí vemos que la esperanza de f de x cuadrada es pues multiplicar f de x al cuadrado. Aquí tenemos 2 al cuadrado. Este 1 también se multiplicó, bueno, se elevó al cuadrado, pero pues 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5, 6. Y eso nos da un valor de 91 sextos. Y bueno, tenemos aquí este 7 medios. Esta es la esperanza de f de x. La elevamos al cuadrado aquí para poder sacar la varianza. Tenemos 91 sextos, que esto fue lo que nos dio de la esperanza de f de x al cuadrado, menos 7 medios al cuadrado, que sería la esperanza cuadrada de f de x. Esto nos da como resultado 35 doceavos. Esa sería su varianza. Covarianza o covariance en inglés. La covarianza nos da una idea de cuánta relación lineal tienen dos valores entre sí, así como la escala de estas variables, y la fórmula es la siguiente. Tenemos que la covarianza de f de x y g de x es igual a la esperanza de f de x menos la esperanza de f de x por g de y menos la esperanza de g de y. Y bueno, usando las propiedades de la esperanza, nos queda como la esperanza de f de x por g de y menos la multiplicación de las esperanzas, que sería la esperanza de f de x por la esperanza de g de y. Cuando los valores son muy altos, aquí significan que los valores cambian mucho y ambos están alejados de sus respectivas medias al mismo tiempo. Ahora, con respecto a los signos, si el signo es positivo, entonces ambas están tomando valores relativos grandes simultáneamente. Si es negativo, entonces uno toma un valor muy alto y el otro uno muy bajo. En general, si el signo es positivo, nos dice que si x aumenta, aumenta y, y si es negativo, que si x aumenta, decrece y. Ahora, las nociones de la covarianza y dependencia son conceptos relacionados, pero distintos. Están relacionados porque dos variables que son independientes tienen una covarianza de 0 y las que son dependientes son distintas de 0.
La independencia forzosamente tiene que tener una covarianza de 0, pero el que tenga una covarianza de 0 no implica que sean independientes. Es posible tener dos variables dependientes con covarianza de 0 y esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí el ejemplo. Suponga que primero tenemos una muestra de un número real x de una distribución uniforme menos 1, 1. Después tenemos la muestra de la variable s de s con probabilidad de un medio. Decimos que el valor de s es 1, si no elegimos que sea menos 1. Podemos generar la variable aleatoria y la definimos como y igual a s por x. Y vemos que y y x no son independientes porque x determina la magnitud de y, pero la covarianza nos va a dar igual a 0. Entonces, sea la covarianza de xy igual a la covarianza de x de, sx. Porque recordemos que y es esa multiplicación de aquí. Entonces, recordando la fórmula de la covarianza, tenemos esto, que sería la esperanza de todo esto de aquí adentro, de x por s de x, menos la esperanza de x, la esperanza de s de x, que sería esto de aquí, lo multiplicamos, la esperanza de s por x al cuadrado, menos la esperanza de x, por la esperanza de x, esperanza de s por x. Entonces, por las propiedades de la esperanza, como aquí lo escribimos, esto es igual. Así le podemos utilizar esta propiedad. Así, la esperanza de s por la esperanza de x al cuadrado es igual a un medio por menos 1 más un medio por 1. Esperanza de x al cuadrado, que esto es igual a 0. Esto de aquí adentro, claramente es 0. Entonces, su covarianza es igual a 0. Menos lo de adentro, que es 0. Al final nos va a dar una covarianza de 0. Pero x y y no son independientes. Entonces, que la covarianza sea 0 no implica que las variables sean aleatorias. Digo, sean independientes. Que las variables aleatorias sean independientes. Pero las variables aleatorias que son independientes tienen que tener a fuerzas una covarianza de 0. Ahora, la covarianza tiene ciertas propiedades. La covarianza de f de x respecto a f de x es igual a la varianza de f de x. La covarianza de f de x respecto a g de x es igual a la covarianza de g de x respecto a f de x. Si multiplicamos en la covarianza por algún escalar o una constante, simplemente la podemos multiplicar después. Eso no afecta en nada. Al igual que las sumas, la covarianza de f de x con respecto a g de x, de g de y más h de z, podemos hacer las sumas por separado. La covarianza de f de x, g de x, más la covarianza de f de x, h de z. La covarianza de una matriz de un vector aleatorio que pertenece a los reales a la n es una matriz de n por n, tal que cada elemento de su matriz, por ejemplo, el elemento ij sería la covarianza de xy respecto a la j. Se armaría una matriz con las covarianzas de cada uno. Entonces, podemos notar que en la diagonal tendríamos como la covarianza de xy respecto a xy. Esto sería en la diagonal de la matriz. Y como dijimos aquí a un principio, pues si son la misma, sería igual a la varianza de xy. Distribuciones de probabilidad comunes. Comencemos con la distribución de Bernoulli o Bernoulli Distribution en inglés. Esta distribución se centra alrededor de una variable aleatoria binaria. Está controlada
por solo un parámetro phi que pertenece al intervalo 0, 1, el cual nos da la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 1, o sea, que si pase el evento. La utilizamos cuando tenemos un experimento aleatorio con solo dos posibles resultados y tiene las siguientes propiedades. La propiedad número 1 nos dice que la probabilidad de que sea 1 nos la da el parámetro phi. La probabilidad de que sea 0, o sea que no pase, nos la da 1 menos phi. Pues recuerden que la probabilidad total debe ser 1. La probabilidad de que x igual a x está dada por phi elevado a la x por 1 menos phi elevado a la 1 menos x. La esperanza de esta variable aleatoria es igual a phi y la varianza es igual a phi por 1 menos phi. Distribución binomial o binomial distribution en inglés. El coeficiente binomial denotado de esta manera, aquí lo vemos, es el número de subconjuntos de k elementos escogidos de un conjunto con n elementos. El coeficiente binomial está dado por la fórmula, aquí está, n factorial entre k factorial por n menos k factorial. Así la distribución nos queda como el coeficiente binomial por p a la k, p siendo la probabilidad de éxito, k es el número de éxitos, n es el número de pruebas, por q a la n menos k, siendo q la probabilidad de fracasos. Recuerden que también q es igual a 1 menos p. La media de esta distribución es n por p, o sea, el número de pruebas por la probabilidad de éxito. La varianza es n por p por q, o sea, el número de pruebas por el número de éxitos por el número de fracasos, y ya sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y pues con eso ya tenemos sus propiedades. Se cumple que cuando p es igual a un medio y n es muy grande se entiende como mayor o igual a 30, la distribución binomial se puede aproximar mediante la distribución normal. La distribución normal la veremos en un momento. Ahora hagamos un ejercicio de la distribución binomial. La saga de Harry Potter es tan exitosa hasta el punto de que el 8% de los lectores ya la han leído. Un grupo de 4 amigos son aficionados a la lectura. ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas? Aquí tenemos n, el número de personas es igual a 4, k, el número de éxitos, igual a 2. La probabilidad es desde punto 8. Sí, aquí tiene un 0 chiquito, pero es un 0 grandote. Es que el 80% de los lectores ya la han leído. O sea, eso es muy grande. Y q es punto 2. Entonces, para que 2 personas la hayan leído, tendría que ser el número, es coeficiente binomial. Recuerden que es n en k. Ahí está. Por p a la k por q a la n menos k. Esto nos dice que hay una probabilidad de 0.1536 de que en ese grupo ya lo hayan leído 2 personas exactos. Ahora, para que como máximo 2 personas lo hayan leído, esto es que ninguna, que una y que 2 de ese grupo la hayan leído. Ahora, pues lo tenemos que hacer con estas diferentes, ¿qué son estas? Son Ks. Con estas diferentes Ks. Pues solamente aplicamos la fórmula y sumamos. Aquí vemos que
Lo único que cambió fue K, pero todos los demás están igual. Esta probabilidad es aún más grande de que de 0 a 2 personas, de 0 a 2, 0 a 2, lo hayan leído. Ya no solamente 2. Nos da .1808. Distribución multinomial o multinomial distribution en inglés. Esta es una distribución sobre una sola variable aleatoria discreta con k diferentes estados finitos. La distribución está parametrizada por un vector p que pertenece al intervalo 0, 1 elevado a la k-1, en donde el estado está dado por 1 menos el vector 1 transpuesto por p, donde el vector 1 transpuesto por p es menor o igual que 1. La distribución multinomial es utilizada para referirnos a distribuciones sobre categorías de objetos, por lo que normalmente no asumimos que el estado 1 tiene valor numérico 1 y así. Por esta razón, generalmente no necesitamos calcular esperanza o varianza de estas variables aleatorias. Así podemos decir que con las distribuciones de Bernoulli y la multinomial son suficientes para describir cualquier distribución sobre su dominio. Son capaces de esto no porque sean muy poderosas, sino porque su dominio es simple, modelando variables discretas para las cuales es simple y factible enumerar todos los estados. Cuando se trata de variables continuas, existen incontables estados, por lo que cualquier distribución descrita por un pequeño número de parámetros debe imponer límites estrictos a la distribución. La distribución más usada sobre los números reales es la distribución normal, también conocida como la distribución gaussiana, y se define de la siguiente forma. Bueno, también podemos decir normal distribution en inglés o Gaussian distribution. Y se define como, aquí la denotamos así, recuerden que mu representa la media o la esperanza y sigma al cuadrado es la varianza. Entonces esto sería igual a la raíz de 1 entre 2pi por la varianza al cuadrado por e elevado a la menos 1 sobre 2 sigma al cuadrado por x menos mu al cuadrado. Una forma más eficiente de parametrizar la distribución es usar el parámetro beta, que pertenece de 0 a infinito, para controlar la precisión o invertir la varianza de distribución. Aquí lo único que tendríamos que hacer es cambiar sigma cuadrado por beta a la menos 1 y pues lo sustituimos en la fórmula que teníamos arriba también. Los parámetros mu pertenecen a los reales y sigma pertenece de 0 al infinito. Controlan la distribución normal. El parámetro mu nos da el valor pico central y es también la media de distribución. Como ya se los había dicho, la esperanza igual a la media. La desviación estándar de la distribución está dada por sigma y la varianza por sigma al cuadrado. Así es como se ve gráficamente, tiene una forma de campana y pues en este ejemplo tiene como media el 0 y la varianza igual a 1. Así podemos ver cómo el máximo de la función está aquí en 0. Vamos a verlo. Me fui un poco chueco, pero está ahí en 0. Y los puntos de inflexión están a una distancia de más menos sigma. En este caso sigma valía 1, al igual que sigma cuadrado, ¿están de acuerdo? 1 cuadrado es 1. Pero esto está dado por sigma, no sigma al cuadrado. Sigma, ¿ya vieron? Está en el 1. Este punto máximo está en el 0. Y así se ve gráficamente. Ahora, ¿por qué utilizar la distribución normal? Bueno, la distribución normal es una gran opción para utilizarla por dos razones. Muchas distribuciones que queremos modelar están realmente cerca de ser distribuciones normales. Por el teorema del límite central se muestra que la suma de muchas variables aleatorias e independientes tiene una distribución aproximadamente normal. Así, muchos sistemas complicados pueden modelarse con una distribución normal. Y de todas las distribuciones de probabilidad con la misma varianza, la distribución normal codifica la mayor cantidad de incertidumbre sobre los números reales. Podemos pensar en la distribución normal como la que inserta la menor cantidad de conocimiento previo en un modelo.
Distribución normal multivariante o multivariant normal distribution en inglés. Generalizando la distribución normal en Rn, aquí ya se le conoce como una distribución normal multivariante. Puede parametrizarse con una matriz simétrica definida positiva con esta sumatoria de aquí. Así nada más cambiaríamos nuestra sigma por esta sumatoria de aquí. Utilizaríamos el determinante y acá la multiplicaríamos. Esto es ya multiplicación de vectores. Este sería el vector x menos mu transpuesto por esta matriz por este otro vector. Bueno, mu aún nos sigue dando la media de la distribución, a pesar de que ahora tiene un valor vectorial, y el parámetro nos da la matriz de covariancia de la distribución. Al igual que en el caso univariante, nos es más fácil que la función de distribución de probabilidad, si en lugar de tener este de aquí, utilizamos la matriz precisa de precisión beta. Y pues como en el de una dimensión, hay que utilizar, nada más cambiaremos por beta. Distribución exponencial o exponential distribution en inglés. En el contexto de aprendizaje profundo, a menudo queremos tener una distribución de probabilidad con un punto agudo en x igual a 0. Para esto podemos utilizar la distribución exponencial, la cual se define como lambda por la función indicadora. Bueno, primero que nada, es la función indicadora que define la probabilidad 0 para los valores negativos de x. Esto por e elevado a la menos lambda por x. Recuerden que lambda ya es un valor que nos dan. O bueno, que obtenemos. La distribución de Laplace o Laplace distribution es otra función de distribución de probabilidad que nos permite tener un punto agudo arbitrario en mu. Esta distribución de Laplace se define como 1 sobre 2 gamma por la exponencial elevada a la menos x menos mu entre gamma. Así se define, esa es su fórmula. Distribución beta o beta distribution. La distribución beta es una familia de distribuciones de probabilidad continuas definidas en el intervalo 0,1, parametrizada por dos parámetros positivos de forma denotada como alfa y beta. Alfa y beta, que aparecen como exponentes de las variables aleatorias y controlan la forma de distribución. La generalización de las distribuciones a varias variables es conocida como la distribución de Dirichlet. Si una variable aleatoria continua x tiene una distribución beta con parámetros alfa y beta mayores que 0, entonces escribimos x, ya saben, el guioncito así, de alfa, beta. Otra notación es, pues le ponemos beta para saber que sí es la distribución beta, definiendo los valores de x de 0 a 1, donde beta es la función beta con alfa y beta mayor que 0, y se define de esta manera. La integral de 0 a 1 de x elevado a la alfa menos 1 por 1 menos x elevado a la beta menos 1, eso lo integramos con respecto a x. Su definición de densidad de probabilidad está dada por esta fórmula, que es x elevado a la alfa menos 1 por 1 menos x elevado a la beta menos 1. Todo esto por la función que acabamos de definir, que es esta de acá. Función gamma o gamma function en inglés. La función gamma, denotada por esta gamma de z, es una aplicación que extiende el concepto de factorial a los números reales y complejos. Si la parte real del número complejo z es positivo, entonces la integral va de 0 a infinito, de t elevado a la z menos 1 por e a la menos t. Todo esto con respecto a t, la integral. Converge absolutamente. Esta integral puede ser extendida a todo el plano complejo, excepto a los enteros negativos y al 0. Entonces, si n está en los enteros positivos,
la función gamma se convierte literalmente en un factorial de n-1 factorial. Es esto. Recuerden, si n está en los enteros positivos. La función gamma aparece en varias funciones de distribución de probabilidad, por lo que es bastante usado tanto en la probabilidad y estadística como en la combinatoria. La función gamma se puede utilizar para que la función beta sea expresada así. Sería el producto de I a K de la función gamma de A sub I entre la sumatoria de la función gamma de I a K. Distribución Dirichlet o Dirichlet Distribution. La distribución de Dirichlet, generalmente denotada como dir de alfa, es una familia de distribuciones de probabilidad continua multivariada, parametrizada por un vector alfa perteneciente a los números reales positivos. Su función de densidad de probabilidad da como resultado la creencia de que la probabilidad de que eventos rivales son xy, dado que cada evento haya sido observado alfa i menos 1 veces. La distribución de Dirichlet de orden k mayor o igual que 2 con parámetros alfa i hasta alfa k mayor que 0 tiene una función de densidad dada por la siguiente fórmula, que es 1 sobre la distribución beta por el producto de xy elevado a la alfa i menos 1 con i de 1 hasta k, donde xy de i igual a 1 hasta k es igual a la sumatoria de todos los x desde 1 hasta k, que nos da como resultado 1. Función beta de Dirichlet o Dirichlet beta function. La función beta de Dirichlet está definida por la siguiente fórmula, que es la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 elevado a la n entre 2n más 1 elevado a la s. ¿Dónde está? Sobre s. O la función gamma, 1 sobre la función gamma de s por la integral de 0 a infinito de x a la s menos 1 por e a la menos x entre 1 más e a la menos 2x, todo esto con respecto a x. Y se ve de la siguiente forma, hasta acá estabas como hasta el infinito, luego baja abruptamente y se recupera por acá, y luego vemos cómo se estabiliza en el 1. Así es como se ve la función beta de Dirichlet. Delta de Dirac o Dirac Delta Function en inglés. En algunos casos deseamos que toda la masa en una distribución de probabilidad se agrupe alrededor de un punto. Esto se puede lograr definiendo la función de distribución de probabilidad utilizando la delta de Dirac. Esto es, delta de x es igual a, esta es función de probabilidad que es igual a la delta de x menos mu. La delta de Dirac se define de manera que tiene valor 0 en todas las partes excepto en 0, pero se integra a 1. La delta de Dirac no es una función ordinaria que asocia cada valor de x con una salida en valor real. En cambio, es un tipo diferente de objeto matemático llamada función generalizada. Se define en términos de sus propiedades cuando se integra. Podemos pensar en la función delta de Dirac como en el punto límite de una serie de funciones que ponen cada vez menos densidad en todos los puntos distintos a 0. Distribución empírica o empirical distribution. Un uso común de la delta de Dirac es como un componente de la distribución empírica, la cual se define de la siguiente manera, como un P con un gorrito de x, que sería 1 sobre m de i hasta m de la delta de Dirac de x menos x i, que sería de i a la m, que nos da una masa de probabilidad de 1 sobre m en cada m puntos de x1 hasta xm. La delta de Dirac solo es necesaria para definir la distribución empírica sobre variables continuas, pues variables discretas se pueden conceptualizar la distribución empírica como una distribución multinomial. Mezcla de distribuciones. Bueno, es común definir nuestras distribuciones de probabilidad dependiendo del contexto en el que nos encontremos, pues no siempre podemos definir una distribución.
por ejemplo con una de Bernoulli, sino que tiene ciertas características que necesita otra distribución. Para esto se construye una distribución combinada. Ya hemos visto una distribución combinada, la empírica, la cual incluye a la delta de Dirac. El mezclar distribuciones nos ayuda a tener una distribución de probabilidad mucho más rica. Gracias por su atención. Recuerden que este curso está basado en el libro que encontramos en la página deeplearningbook.com.